Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Lo tiene ahí? Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lea conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Esa palabra es para usted. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, diga conmigo, ya no soy esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vean, hermanos, hoy quiero hablar acerca de algo importantísimo que tiene que ver con la Navidad. Y tiene que ver con que Dios nunca llega tarde. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Es verdad, para algunos escépticos que no les gusta celebrar la Navidad, pues algunos aseguran que la Navidad no se debería celebrar en este tiempo, en el 25 de diciembre. Y tienen argumentos para esbozar efectivamente de que Cristo no nació en esta época, no nació en diciembre. Según estudiosos, se presume que Cristo nació para la Pascua de la Pascua de Israel. Eso más o menos se celebra en marzo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo probablemente nació entre el mes de marzo y el mes de abril. El año -4. No sé, no me pregunte por qué, pero así es según los calendarios, que el cruce de calendarios da más o menos el -4 antes de Cristo. Es curioso, ¿no? Pero escuche bien esto. Yo quiero decirles algo. Usted se va a encontrar con gente escéptica que le va a decir: no se debe celebrar la Navidad, no se debe hacer ciertos adornos como por ejemplo armar el árbol, porque el árbol tiene un origen pagano. No se debe colocar luces porque las luces tienen origen pagano. Usted no debe colocar ni muñequitos, ni adornos, ni guirnaldas, ni nada. Yo no sé cómo pensar de eso, porque yo no sé usted, pero para mí es importantísimo celebrar el hecho de que Dios dejó de ser Dios para hacerse un ser humano como nosotros. Y eso yo lo puedo celebrar en cualquier época del año. Si no hay ningún argumento, no hay ninguna, digamos, algo seguro que diga: nació Jesús el 14 de marzo de del año cero, o nació el 16 de marzo, o nació el 25 de marzo, yo podría decir: bueno, entonces celebrémoslo allí. Pero hasta ahora ningún estudioso ha determinado con exactitud la fecha con que nació Jesús. Y entonces la iglesia tradicional, o sea, la iglesia católica, adoptó la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, y esto lo hicieron con el fin de desplazar la adoración a un dios que se llamaba el dios Sol en el Imperio Romano. Entonces los papas de aquel tiempo entonces dijeron: no, ya no se va a llamar más dios Sol, se va a celebrar la día de la Navidad. Y esa es una forma de sustituir una celebración por la otra. Pero seamos honestos, amados hermanos. ¿Cuántos le deben su vida a Cristo? ¿Cuántos le deben su vida a Cristo? Si yo se la debo, pues yo le celebro. No me importa la época del año. De hecho, nosotros los cristianos no deberíamos celebrar solo la Navidad en diciembre, sino deberíamos celebrarla desde enero. Así que alguno que me entienda mal dirá: pues el pastor me dijo eso, entonces no voy a desarmar las luces, ¿cierto? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que todo tiempo es bueno para celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, quiero corregir algo. No se refiere al nacimiento de Cristo, porque Cristo no tuvo principio. Él siempre ha sido, Él es eterno. ¿Cuántos saben que Él estuvo presente cuando se creó todo el universo? Y lo pueden leer allá en Génesis capítulo 1, cuando el Señor dijo, la palabra dijo, la palabra Barak, ¿cierto? La palabra de palabra. Y en Juan está diciendo que la palabra se hizo carne. Entonces, ¿qué pasa? La palabra no es un término castellano, no es un término adverbial o tiene que ver con la gramática, sino tiene que ver con una persona. Entonces, qué tremendo, porque cuando Pablo está diciendo esto, el cumplimiento, vean ustedes el versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Ahora recuerde que este mensaje, esta enseñanza la llamé Dios nunca llega tarde. Amén. Y cuando el Señor alude, por ejemplo, el cumplimiento del tiempo, alude al momento específico señalado por Dios para que viniera Jesús. Cuando tú lees la Biblia y tú lees acerca de la historia de todo el pueblo judío, vas a darte cuenta de algo, y es que el pueblo judío durante toda su vida estuvo esperando la venida del Mesías. Ellos durante su mente estuvieron diciendo: Señor, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Los profetas hablaban acerca de que iba a venir un Mesías. La palabra Mesías significa ungido. La palabra Mesías significa un rey. En griego, la palabra Mesías, su equivalente es Cristo. Es el rey. Entonces estaban esperando un rey que al estilo de David los liberara del yugo de los enemigos. Hasta la fecha, mis amados hermanos, los judíos siguen esperando a ese Mesías por primera vez. Pero todos sabemos que el Mesías vino en un pesebre. ¿Cuántos lo saben? Y entonces por eso vamos a encontrar que el tiempo de Dios, aunque parece que se hubiera demorado, Dios estaba preparando todo lo necesario para que ese cumplimiento se diera en un tiempo específico en la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaba preparando Dios? Dios estaba preparando algunas condiciones mundiales, por ejemplo, que favorecieran la aparición de Cristo. Cuando Pablo hace énfasis en la deidad de Jesús, por ejemplo, su Hijo, ¿cierto? Pero también hace énfasis en su humanidad cuando dice nacido de una mujer, y dice que se sujetó a la ley. Ahora, el versículo 5 dice que el propósito por el cual Cristo nació o vino a la tierra fue de rescatarnos de la esclavitud. ¿Cuántos saben que éramos esclavos? Pero nos convierte en sus hijos. Y ahí lo leímos en el versículo 7, que nos convirtió en sus hijos. Y si somos hijos, somos por lo tanto herederos. Diga conmigo: soy hijo, pero también soy heredero. Vamos, dígaselo a su vecino que está ahí al lado. Dígale: tú eres un hijo o una hija, también eres heredero, debe hacer en su caso. Entonces, ¿cuántos saben que por este tiempo, comercialmente hablando en Occidente, nosotros hablamos mucho de la Navidad, pero ¿desde qué punto de vista lo hablamos? Lo hablamos desde el punto de vista de los regalos, hablamos desde el punto de vista comercial, hablamos de las luces. ¿Y cuántos saben que, como decía la pastora en la oración, Jesús es más que luces, Jesús es más que regalos? ¿Aló? Y entonces la Navidad realmente, mis amados hermanos, yo quiero decirle, es mucho más que eso. Es como lo que interpretaron acá los niños y los maestros. Estamos hablando de que hubo un mesón, de que hubo unos pastores y que hubo unos sabios que vinieron con mucho tiempo después. Entonces ahí habían profecías. Ahí hubo aparición de ángeles. ¿Cuántos saben que aparecieron ángeles? Eso no se presenta todos los días. Imagínense que aparecían ángeles a usted, y esos seres angelicales tremendos, grandes, y se escuchen millones de ángeles cantando en el cielo: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Usted, yo creo que quedaría asustado si nomás uno se encuentra con algo así. Uno queda pasmado, ¿cierto? Pero yo quiero hablar de algo, y es que Pablo declara, ¿cierto?, a la iglesia de Galacia acerca de que cuando Cristo vino en un tiempo específico. Por ejemplo, tú miras la historia, era para que naciera Cristo, era necesario, por ejemplo, de que hubiera un solo idioma, y el idioma que era conocido en aquel tiempo y que era hablado en todo el mundo conocido era el griego. Y esto facilitaría, por tanto, que en el tiempo de Cristo los primeros discípulos, los primeros apóstoles pudieran predicar de Cristo de manera más fácil, porque todo el mundo los iba a entender. Pero luego vamos a encontrar que ellos estuvieron en un tiempo donde los romanos, el imperio romano, ¿cuántos saben de los romanos? Los romanos, ellos eran ingenieros y ellos diseñaron todo tipo de red de carreteras. De esa manera, caminos y todo que unían todo el imperio, y de esta manera facilitó que en el tiempo de Jesús se pudiera predicar la palabra de manera más rápida. Entonces, cuando Pablo está diciendo esta declaración, que era el tiempo, lo que está diciendo, mis amados hermanos, es que Dios no llega nunca tarde, Dios llega a tiempo.
Alguien me decía, pastor, ¿y cómo pongo en práctica esto o cómo lo pongo en mi vida práctica? Bueno, yo quiero decirte, de pronto tú estás orando por algo y todavía Dios no te ha respondido. Es porque todavía no es el tiempo. Es porque todavía tal vez tú estás clamando por esa respuesta, pero todavía Dios dice, no es el tiempo es cuando yo diga. Y tiene que darse ciertas cosas para que se responda a esa petición. Escuche bien esto, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora repita conmigo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sabe? Dicho de otra forma, lo que está queriendo decir Dios allí, Pablo, es que Dios siempre llega a tiempo. Y fíjense, ¿cuántos aquí son bien pacientes? Levanten la mano los que son bien pacientes. Uy, los felicito. ¿Cuántos tienen impaciencia? Yo soy muy impaciente. Impaciente. ¿Cuántos son impacientes acá? A usted le pusieron una cita a las 2 de la tarde y ya son las 2:01 y usted está mirando el reloj y usted está diciendo, espero 4 minutos y ¿qué pasa? Me voy de mala, ¿cierto? Pues todos somos impacientes. Pues quiere decir esto, mi amado hermano, que nos ponemos muy impacientes cuando las cosas no salen como las esperamos. Usted está planeando cosas y esto de hecho vamos a planear para el 2023 y yo quiero decirte que muchas personas se impacientan cuando oran y no ven respuesta a su oración. Cuando vienen las dificultades nos impacientamos, ¿cierto? Pero Dios siempre llega a tiempo. Diga conmigo, Dios llega a tiempo. Ahora, yo voy a mencionar sobre algunos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes a José, al que fue vendido por sus hermanos como esclavo? ¿Sabe que él tuvo unos sueños de que iba a ser una persona importante y para que se cumpliera ese sueño, de que lo tuvo hasta que se cumplió, pasaron 14 años? Y vinieron todo tipo de situaciones en la vida de José, mis amados hermanos. Por ejemplo, fue puesto en prisión, fue puesto como esclavo y bien, mi hermano, pasó mucho tiempo y muchas circunstancias que podían haber hecho desfallecer el corazón de José, pero finalmente su persistencia y su paciencia hicieron que se cumpliera la palabra de Dios en él y la palabra de Dios llegó a tiempo. ¿Aló? Moisés, ¿cuántos saben que Moisés, el Señor le había dado una revelación de que iba a liberar a su pueblo? Pero él quiso hacerlo bajo sus propios criterios, bajo su fuerza, y entonces el Señor lo tuvo que llevar a la escuela del desierto y pasaron 40 años, ya tenía 80, cuando el Señor lo llamó a servirle. O sea, no era a los 40, era a los 80. Y de pronto algunos de aquí tienen 80 años pues, y no han empezado a servir, pues es el tiempo de servir. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios te va a dar 40 años más. Gracias por ese entusiasmo, ¿cierto? ¿O cuántos se acuerdan de ustedes de que Moisés, por ejemplo, cuando estaba saliendo con el pueblo de Israel, se encontraron de frente con el Mar Rojo? Y atrás venía ¿quién? El ejército de los egipcios, venían armados hasta los dientes. Y ellos venían no a acariciarlos, ellos venían a ¿qué? A matarlos. Y llegó un momento de impaciencia de Moisés, pero ahí el Señor abrió el mar justo en el momento preciso. ¿Aló? Dios es así, mis amados hermanos, y tal vez no te has acostumbrado a conocerlo, pero yo te voy a decir una cosa: tú estás clamando por algo, no dejes de clamar, mantente firme, mantente paciente y vas a darte cuenta que Dios contestará tu respuesta, tu oración. Y en este caso, por ejemplo, de que Jesús nació o se encarnó, yo digo se encarnó porque Él no nació. Realmente es que Filipenses 2:5-8 se cumple acá, porque Jesús era Dios y dejó de ser Dios, se despojó de sus atributos de Dios y se hizo un ser humano como nosotros, limitado por el tiempo, limitado por el espacio, limitado en un cuerpo, teniendo que aguantar hambre, cansancio, fatiga, frío, calor, todo tipo de tentaciones vino en la vida de Cristo. Y esto es lo que realmente nos debe emocionar, mis amados hermanos. Entonces, vea qué tremendo, porque pareció largo el tiempo de que el pueblo de Israel estuvo esperando el nacimiento de Jesús. Y fíjense que eso se dio allá en Génesis 3:15, cuando el Señor le prometió al hombre
de que vendría una simiente de la mujer, ¿cierto?, que aplastaría la cabeza del enemigo. Pero hubo un silencio de 400 años que antecedió el nacimiento de Cristo. Y 400 años dice, no, pero si el Señor no volvió a hablar, yo creo que se olvidó de nosotros. Pero luego, después de esos 400 años, empieza a haber un movimiento impresionante, una actividad angelical, hubo acción por todo lado. Entonces fíjense qué tremendo. Pareciera que aún el nacimiento de Cristo hubiera sido como poco difícil, porque recuerdan ustedes que José y María llegaron a Belén para ser censados, porque ese era un edicto del emperador que tenía que ser censado, tenía que ser un censo, y cada uno tenía que ir a su tierra natal, y José era de Belén, y llegaron a Belén, y ¿qué pasó? Ya estaba todo lleno, todo ocupado, los hoteles estaban ocupados, las casas estaban ocupadas, entonces parecía como que este no es el tiempo, pero era el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios aún lo que no tiene lógica lo hace, porque el Cristo tenía que nacer como un cordero en medio de corderos. ¿Se acuerdan aquí que lo que dijeron los chicos? Él era el cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, tenía que nacer entre corderos, y los corderos estaban diseñados, mis amados hermanos, para ser sacrificados, para que reemplazaran a otro en su muerte. Jesús vino a morir por nosotros en reemplazo nuestro. ¿Entiende eso? Entonces, por eso yo quiero decirle que Dios está justo a tiempo para darle una bendición en este momento. Usted está en el momento justo. Y quiero decirle, el tiempo de la segunda venida de Cristo está inminente. El arrebatamiento que tanto la iglesia está esperando va a llegar a tiempo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso tenemos que estar pendientes, tenemos que estar preparados. Iglesia, esté preparada, porque Cristo en cualquier momento va a venir por usted. Que cuando Él venga lo halle en una actitud correcta, que cuando Él venga lo halle usted no peleando, no haciendo cosas indebidas, ¿sí? Algunos dudan, dicen, no, eso no se va a cumplir, eso se va a demorar, Dios no va a venir. Los agnósticos, los ateos niegan que esto sea una verdad, pero le voy a decir una cosa: cada letra, cada versículo que está aquí en la Biblia se ha ido cumpliendo literalmente, hermano. Si se ha cumplido el nacimiento de Cristo, se va a cumplir también su segunda venida, su arrebatamiento. Entonces, por eso, mi amado hermano, usted no está aquí por accidente. Dígale al vecino, tú no estás aquí por accidente. Otra vez, dígaselo con más convicción, tú no estás aquí por accidente. Ahora, dígale a su hermano, dígale a su vecino, tus dificultades, diga, tus dificultades son oportunidades para que tú crezcas. ¿Cuántos lo creen? O sea, la Navidad, como hoy vamos a celebrarla, porque ¿cuántos van a ir a comer buñuelos hoy a la casa? Levanten la mano los que quieren buñuelo. Los niños, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren natilla? Gloria a Dios. Yo también quiero comer natilla. No coma mucho porque se va a engordar y se vuelve un buñuelo. Sí. Pero escuche esto, muchachos. Dios va a venir y va a encontrarte donde tú te encuentres. Porque dice el versículo 5, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y es allí donde todos tenemos nuestro comienzo con el Señor. Nacemos muy impotentes, ¿cierto? Pero Él te escogió a ti. De pronto tú dices, no, Señor, yo no soy nada en el mundo, no creo. Pero fíjense qué grande la humildad de Cristo, que ya se lo dije a usted lo que dice Filipenses 2:5, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la condición de esclavo, de siervo. Vea cómo esta humillación tuvo, que nació en ¿dónde? En una pesebrera. Eso era algo ignominioso en el tiempo de Cristo. ¿Quién podría creer que el Salvador del mundo hubiera nacido en un pesebre? ¿Quién iba a creerlo, mi amado hermano? Algunos de ustedes de pronto dicen, no, pero es que yo nací en el pueblito más apartado de Colombia, ni siquiera aparece en el mapa. Perra perdida, ¿cierto? Creo que ese municipio sí existe, ¿no? Y entonces decimos, no, pero yo le voy a decir una cosa, si usted ha nacido en el municipio más pequeñito de Colombia,
Que no aparezca ni en el mapa no quiere decir, por tanto, que usted no sea importante para el Señor, porque Cristo murió por usted también. Quizás usted no está viviendo una caseronón de vivienda, pero Dios murió por usted también. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, que allí donde usted está, Dios lo quiere bendecir. Y Dios quiere cambiar a las personas de lo que son ahora a lo que pueden llegar a ser. O sea, el 2023, amados hermanos, va a ser mejor que el 2022. Buenos días, hermanos. Les cuento que llevo 4 años en mi iglesia y Dios me dio el privilegio de servirle. Desde que le estoy sirviendo aquí en mi iglesia, he experimentado el amor que Él tiene para mí, para mi familia. Le doy gracias porque su amor es tan grande que no nos ha dejado caer en tantas cosas tan difíciles que hemos vivido. Es un amor tan inmenso que Él nos tiene y doy gracias porque me permitió servirle. Y estoy feliz en los ministerios que estoy, que es el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Creativos. Para mí, la enseñanza que más me impactó fue la del mes pasado, que es la bendición que nosotros como padres debemos darle a nuestros hijos desde antes de engendrar hasta cada minuto de sus vidas, entregarlos en sus manos y encomendarlos a Él, entregarlos que sea mi Padre el que los guíe. Y mi pastor nos enseñó que en todo momento hay que encomendarlos a Él, que Él los cuide porque este mundo está muy difícil, está muy complicado en estos momentos, y entregárselos a Él y que sea Él la honra y la gloria para mis hijas, para mis nietos y toda mi familia. También quiero felicitar a mi pastor por este aniversario, que Dios lo continúe bendiciendo, que le dé mucha sabiduría y mucho entendimiento para guiarnos en el camino de Dios. Y le doy gracias porque Él siempre ha estado con nosotros. Mi pastor siempre está en todo momento para nosotros. Si nosotros lo llamamos que tenemos un problema, que nos acongoja algo, mi pastor siempre tiene una palabra de aliento. Nos demuestra su amor cada minuto y cada instante que está con nosotros. Le doy gracias a Dios porque lo puso en mi camino y en el camino de mi familia. Mi iglesia en el tiempo de la pandemia sobrevivió porque gracias al amor que mis pastores le tienen y el amor que nosotros tenemos a nuestra iglesia, se pudo hacer los cultos virtuales y se pudo sostener, y mi Padre amado no nos dejó en un minuto sin sostenernos económicamente, moralmente. Él cada día nos demostraba su amor, porque el encierro que tuvimos fue muy difícil, pero Él siempre estaba ahí y siempre nosotros sabíamos que contábamos con mis pastores y que íbamos a tener nuestro culto virtual. Anhelábamos ese domingo para oír la palabra de Dios y estar unidos, así fuera por la pantalla del celular, pero estábamos unidos. Le doy gracias a Dios porque no permitió que nuestra iglesia cerrara, sino que la sacamos a flote. Entre todos hemos salido adelante, y gracias, Señor, por darnos tan hermosa bendición y no dejar que nuestra iglesia se cerrara.